Seminario vamos a desarrollar un poquito cuáles son los antiarrítmicos de uso más frecuente en la práctica de un médico de atención primaria. Primero vamos a hacer un repasito de cuáles son las arritmias y cómo clasificarlas. Se pueden clasificar según el origen, ya sean supraventriculares o ventriculares, según la frecuencia, si son taquiarritmia o bradiarritmia, o según el modo de presentación, en el caso de que sea paroxística o que sea crónica. Las taquiarritmias, a su vez, se pueden reagrupar en aquellas que son supraventriculares, como es el caso de la taquicardia sinusal, la taquicardia paroxística supraventricular, la fibrilación auricular, el aleteo auricular y las extrasístoles supraventriculares. Las ventriculares serían la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y las extrasístoles ventriculares. Por su parte, las bradiarritmias las podemos dividir en lo que sería la bradicardia sinusal y lo que serían los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado. Para hacer el análisis de un electrocardiograma patológico, ustedes van a tener que conocer en detalle el electrocardiograma normal, para así poder a simple vista identificar cuando algo no está bien. Una vez que identifican que algo no está bien, se van a ir haciendo una serie de preguntas que les va a poder aproximar de qué arritmia tenemos enfrente. Lo primero que van a ver es la frecuencia, si tenemos brady o taquicardia. Vamos a evaluar la duración, el ancho que tiene el QRS. Acto seguido vamos a ver si el ritmo que tiene es regular o irregular. Vamos a evaluar si tiene o no tiene onda P y cuál es la relación de esa onda P con el QRS. La clasificación más utilizada de los antiarrítmicos es la clasificación en base a los mecanismos de acción. Por un lado, vamos a encontrar los que están incluidos en la clase 1, que a su vez se subdividen en A, B y C, que son aquellos que se ocupan de bloquear los canales de sodio, del potencial de acción del músculo cardíaco. Los de clase B, que son los que tendrían el efecto beta bloqueante, como es por ejemplo el atenolol. Los que son de clase 3, que son aquellos que bloquean los canales de potasio, como es el caso de la amiodarona. O los de clase 4, que son los bloqueadores de los canales de calcio, como es el verapamil y el diltiazem. Y los otros fármacos que no están incluidos dentro de esta clasificación, que serían la adenosina, la digoxina y la atropina, que tienen aplicaciones particulares. Es importante que ustedes recuperen los contenidos previos de cómo es la dinámica del movimiento de los iones que determinan el correcto desarrollo del potencial de acción, para que ustedes puedan comprender en qué lugar es la acción directa de cada uno de los antiarrítmicos que vamos a estar utilizando. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de cuáles son las arritmias más frecuentes y cuál sería el tratamiento recomendado para cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la TPS, la taquicardia paroxística supraventricular. Ustedes van a ver que se va a caracterizar por una onda P que no se va a ver, pero que está, que el ritmo es regular y que es una taquiarritmia con una frecuencia cardíaca que oscila entre 150 y 300. Es una taquiarritmia que se origina generalmente en un corazón previamente sano, que suele ser mucho más frecuente, por lo tanto, en pacientes adultos jóvenes. Las manifestaciones clínicas de este tipo de arritmia suele ser la palpitación lo que domina el cuadro, puede haber mareos asociados o síncopes, dependiendo de la frecuencia cardíaca de que estemos hablando. Son episodios que suelen ser agudos, obviamente como su nombre lo dice, paroxísticos. Hasta que el tratamiento definitivo no se implemente, va a generar un variable impacto en la calidad de vida del paciente. En el caso de que sean episodios muy cortos y no muy frecuentes, muchas veces no necesitan ningún tipo de tratamiento. El problema aparece cuando ya son muy sintomáticos o con una frecuencia que interrumpe la actividad diaria. Como tratamiento inicial, vamos a empezar con lo que serían las maniobras de estimulación vagal. ¿Cuál es el objetivo de hacer estas maniobras, que son bastante sencillas, como las ven ahí?
ya sea una maniobra de Valsalva, sea compresión de los globos oculares o sea masaje del seno carotidio, vamos a estar tratando de que por estímulo vagal baje la frecuencia cardíaca, nos permita que se separen los QRS, nos permita confirmar el diagnóstico al poder identificar la onda P y muchas veces puede llegar a limitar el evento. Si en el caso de que la estimulación vagal no sea suficiente y el paciente tiene demasiados síntomas, vamos a recurrir al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico de primera elección contamos con la adenosina. La adenosina tiene la función de aumentar el tiempo de conducción auriculoventricular, viene en ampollitas de 6 miligramos, se hace en bolo rápido, se puede repetir pasándole 12 miligramos y se puede hacer hasta 2 veces. Lo importante es que ustedes registren mientras están aplicando el fármaco y ese registro les va a permitir ver cómo un paciente viene con su ritmo acelerado del ATPS, cuando se le administra el fármaco hacen como una pausa y posterior a esa pausa empieza a tener un ritmo normal. Si bien la adenosina tiene una vida media extremadamente corta, estamos hablando de unos 5 segundos, no suele tener buena tolerancia. Durante esa pausa el paciente va a sentir dolor, un dolor torácico, va a sentir vasodilatación, va a sentir un disconfort con malestar general, porque literalmente siente que el corazón se le para y además va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tienen asma porque puede favorecer broncoespasmo o en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria asociada. En esas circunstancias, ya sea porque el paciente no lo tolera, porque son muy frecuentes la necesidad de hacer eh, la reversión al ritmo sinusal o porque tiene contraindicación, sería recomendado utilizar algunos fármacos alternativos, como serían los betabloqueantes o los calcioantagonistas, pero a líneas generales, la adenosina, sin contraindicación clara, es el fármaco de primera elección. A otra de las arritmias más frecuentes de la práctica diaria, vamos a hablar un poco de la fibrilación auricular. En este tipo de arritmia, las ondas P van a estar reemplazadas por lo que es la onda F. La onda F es como un acerruchado, una tremulación de la línea isoeléctrica en donde no pueden identificar una onda P clara. Por otro lado, se va a ver que el ritmo va a ser irregular, o sea, la respuesta ventricular, la cantidad de QRS no van a estar simétricamente representados en el electro. Uno tiene que poder cuantificar la cantidad de QRS que hay en un minuto para poder evaluar si el paciente tiene o no una alta respuesta, que se pone como límite una frecuencia arriba de 110. Y en esas circunstancias, el control de la frecuencia es lo más importante. En todos los pacientes que se les hace diagnóstico de FA tienen que tener una historia clínica completa con qué síntomas, qué patrón, qué condiciones concomitantes tiene, poder calcular un score de riesgo de trombosis, tener un electro con 12 derivaciones y un laboratorio completo, sobre todo que incluya un hemograma, electrolitos en general, función tiroidea bien determinada y evaluación de la función renal, con un ecocardio transtorácico para evaluar la estructura cardíaca y ver sobre qué corazón está asentando esta arritmia. La clasificación de la FA la podemos definir como una FA de primer diagnóstico, independientemente de la duración o de los síntomas, aquella que es paroxística, la que dura menos de 7 días, la que es persistente, que dura más de una semana, la que es persistente de larga duración, o sea que tiene más de un año y que la estrategia que se adoptó es la del control del ritmo, y la permanente, que es aquella en donde tanto el médico como el paciente definieron que no van a hacer más tratamiento específico, dejan su arritmia a su libre evolución. ¿Cómo caracterizamos una FA? Según la última guía, en donde se categoriza por 4S, ustedes van a ver que primero van a evaluar el riesgo de ACV, cuál es la gravedad de los síntomas que tiene ese paciente, qué carga tiene la FA en el caso que sea temporal o que sea total, y cuál es la gravedad del paciente que padece esta arritmia, teniendo en cuenta que no es lo mismo un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada que un paciente que tiene un corazón estructuralmente sano.
Para empezar, ¿cómo evaluamos el riesgo de ACV? Para evaluar el riesgo trombótico tenemos presente lo que es este score, el score CHA2-VAS, que en realidad es por el anagrama de las letras que incluyen cada uno de los factores de riesgo, que si uno va sumando va a determinar si necesita o no anticoagulación. Por un lado tenemos que C es de falla cardíaca congestiva, H es de hipertensión, A es de edad, a ver si tiene más o menos de 75 años, D es de diabetes, S es de ACV, el hecho que haya tenido un ACV previo o que haya tenido una IT o que haya tenido otra trombosis, que tenga enfermedad vascular, ya sea coronaria o periférica, que tenga entre 65 y 74 o que sea mujer. Ese va a dar un puntaje máximo de 9. En contraposición, también hay que calcular el riesgo de sangrado, porque si vamos a tener un paciente en donde lo vamos a anticoagular, es importante que ese paciente no tenga más riesgo de sangrado que de trombosis. Entonces se va a evaluar si tiene o no tiene una hipertensión controlada, cómo está su función renal y su función hepática, si ya tuvo el antecedente de ACV hemorrágico o isquémico, si tuvo algún tipo de sangrado, si tiene un antecedente de haber tenido un RIN, que es la razón internacional normatizada, de donde se evalúa la coagulación alterada, si tiene una edad más de 65 años o si tiene abuso de drogas o de alcohol. En ese caso son todos puntos que suman a no indicar la anticoagulación, porque un paciente que tiene más o igual a 3 puntos estaríamos en presencia de un alto riesgo de hemorragia. Ahora bien, en todo paciente que uno tiene una FA y que no tenga una válvula mecánica o una estenosis mitral moderada o severa, que en ese caso va a estar recomendado que utilicen sí o sí anticoagulantes dependientes de la vitamina K. En el caso de que no lo tenga, vamos a evaluar según el riesgo, si tiene o no tiene más o menos de 2 puntos. Si tiene más de 2 puntos en hombre, más de 3 en la mujer, tiene clase 1A de iniciar anticoagulación. En valores menores vamos a tener que evaluarlo con el paciente y evaluar los riesgos y los beneficios para ver si realmente se indica. En lo que respecta a la gravedad de los síntomas, lo que propone es que se utilicen escalas para poder objetivizar algo tan subjetivo como son los síntomas de una arritmia. Ustedes van a ver que los síntomas de FA incluyen palpitaciones, disnea, fatiga, dolor o presión en el pecho, poca tolerancia al ejercicio, que se maree, que se sincope, que tenga trastornos del sueño. Todos estos síntomas se van a evaluar según una escala, que esa escala es la que les presento ahí. Esa escala va a hablar si no tiene síntomas es 1, si tiene síntomas leves o moderados es 2, si tiene síntomas graves es 3, o sea que es un paciente que tiene su vida diaria afectada por la arritmia. Y ya cuando es incapacitada su actividad diaria normal, se considera con una escala 4. Una vez que se evaluó el paciente, que se evaluó la carga que tiene de FA y se evaluó qué enfermedades concomitantes tiene, vamos a determinar qué tratamiento le ofrecemos. Como el tratamiento antiarrítmico podemos tener dos opciones. O controlamos frecuencia o controlamos ritmo. Respecto al control de frecuencia, vamos a tener diferentes opciones terapéuticas. Dentro de las primeras opciones terapéuticas, vamos a hablar de los que son los betabloqueantes en general. Los betabloqueantes son la primera elección para el control de frecuencia. Van a disminuir la frecuencia cardíaca, van a deprimir la contractilidad. Ustedes van a ver que están aquellos como son el isoprolol, el atenolol, el nebivolol, el carvedilol, que van a estar contraindicados, obviamente, en el caso que uno tenga un asma con broncoespasmo grave, que tenga bradicardia, que esté hipotenso o que tenga algún trastorno de conducción, ya sea porque tiene una enfermedad del seno o porque tiene un bloqueo AB, ya sea de segundo o tercer grado. En el caso que no haya contraindicaciones, lo ideal es que se haga tratamiento con betabloqueantes. Como segunda opción, vamos a estar hablando de los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas también van a disminuir la frecuencia cardíaca y van a disminuir la conducción AB. Yo hoy les comparto las dosis como para que les queden, pero no es necesario que se las aprendan de memoria. Sí tienen que saber que un paciente con FA y que está en tratamiento con calcioantagonistas puede presentar como efectos adversos constipación,
algunas reacciones cutáneas, pueden tener edemas, puede marearse, puede tener náuseas. Y además, también las contraindicaciones son compartidas con las de los betabloqueantes. Como tercera elección va a estar disponible lo que es la digoxina. La digoxina, sobre todo, va a estar indicada en aquellos pacientes que además de la FA tienen una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. En este caso estamos hablando de que es una indicación 1B. Vamos a hablar un poquito de qué se trata la digoxina. La digoxina, como les decía, es de tercera elección y va a estar indicada en pacientes con IC y aún así demostró que no baja la mortalidad, solamente disminuye el número de hospitalizaciones. Y puede ser de elección en el caso de que no podamos usar ni betabloqueantes ni calcio antagonista porque es un paciente que tiene baja TA o no lo tolera porque es hipotensa. En esas circunstancias, la digoxina podría ser de utilidad para el control de frecuencia. El problema fundamental de la digoxina es que tiene una ventana terapéutica sumamente estrecha, o sea, es mucho el riesgo de tener efectos adversos. Ustedes van a ver que el mecanismo de acción va a ir en base a la inhibición de la sodio-potasio ATPasa, que va a generar que se acumule calcio en la célula miocárdica y que aumente la fuerza de contracción, siendo un efecto inotrópico positivo. Por otro lado, tiene una actividad vagal que disminuye la conducción AB y baja la frecuencia cardíaca, teniendo un efecto cronotrópico negativo. La lista de efectos adversos que tiene la digoxina en general son dependientes de la dosis, que suele ser una dosis con una concentración plasmática arriba de 2 nanogramos por mililitro. Esa dosis o esa concentración va a ser menor en aquellos casos que tengan bajo peso corporal, en aquellos pacientes que tengan edad avanzada, que tengan alteración de la función renal o que tengan hipopotasemia, teniendo en cuenta que la bomba sodio-potasio es uno de sus principales blancos de acción. Dentro de los efectos adversos cardíacos, ustedes van a tener que poder diferenciar cuál es el efecto digitálico, en donde van a ver en el electro un patrón típico de un paciente que está en tratamiento con digoxina, que va a tener el intervalo PR prolongado, va a tener un infradesnivel del punto J y del ST con una concavidad superior, va a tener una onda T con una amplitud disminuida y un intervalo QT cortado. Ese es el patrón típico en donde supuestamente dicen que entraría el comprimido de digoxina, como para que se acuerden de cuál es el patrón de un paciente que está utilizando este fármaco. Distinto es cuando un paciente tiene exceso de digoxina, donde aparece ya un bloqueo de segundo grado o aparece una intoxicación digitálica con las arritmias ventriculares. Obviamente ya estamos hablando de un pronóstico un poco más complejo. Dentro de los efectos adversos no cardíacos, tenemos efectos gastrointestinales, efectos visuales como visión borrosa, puede haber un cambio en la coloración de la visión, una visión tipo amarillenta verdosa, puede haber fotopsia, que es una percepción de como de luna, luz, puede haber en los tratamientos prolongados también aparición de un rash, cefalea, ginecomastia, algo de debilidad, trastornos psiquiátricos como depresión o psicosis o incluso hay casos reportados de isquemia intestinal. ¿En quiénes va a estar contraindicado? Ustedes van a tener contraindicaciones tanto absolutas, como son aquellos pacientes que tuvieron infarto, que tienen hipersensibilidad al fármaco, que ya tienen arritmias ventriculares, que tienen antecedentes de miocarditis, trastornos electrolíticos o un síndrome de Wolff-Parkinson-White, o relativamente en aquellos pacientes que tienen trastorno del calcio, insuficiencia renal, enfermedad del nodo, tienen bradicardia, bloqueo AB, alguna miocardiopatía, una pericardiopatía restrictiva o que tengan un trastorno tiroideo. En esas circunstancias obviamente se va a evaluar el grado si es o no indicación de tener este fármaco, pero como verán, la cantidad de efectos adversos es alta. Por último, como última opción, vamos a hablar un poquito de la miodarona. La miodarona como control de frecuencia es una droga que es útil, que tiene múltiples mecanismos de acción. Ustedes van a ver que si bien está clasificada como de clase 3 por bloquear los canales de potasio, ustedes van a ver que también tiene una inhibición no competitiva de los receptores alfa y beta adrenérgicos y además bloquea tanto los canales de sodio como los de calcio, o sea, tendría un mecanismo múltiple. ¿Qué pasa con la miodarona? Es un compuesto que es muy liposoluble. El hecho de que sea tan liposoluble hace que tenga una vida media sumamente larga, o sea, en el cuerpo va a estar dando vuelta hasta
110 días, según algunos reportes. Por lo tanto, para que empiece a hacer su efecto, uno tiene que hacer una dosis de carga, lo que sería una impregnación por amiodarona. Un problema no menor es que se metaboliza a nivel hepático por la citocromo P450 y que la excreción renal es mínima, en menos de un 1%. Los efectos adversos. Dentro de los efectos adversos no cardíacos, ustedes van a ver que la lista es bastante larga. Más del 90% de los pacientes que lo utilizan en tiempo prolongado van a tener microdepósitos corneales, producto de la secreción lacrimal del fármaco, pero menos del 10% van a tener trastornos visuales. Puede generar neuritis o neuropatía óptica, puede afectar la pigmentación cutánea con una coloración azul grisácea, puede dar fotosensibilidad, trastornos tiroideos, como les dije, en un compuesto iodado que puede modificar la conversión entre T3 y T4, puede dar toxicidad pulmonar, hepática, puede dar trastornos neuropsiquiátricos, o sea, es un fármaco que ustedes van a ver que tiene mucha cantidad de efectos adversos y es lo que lo hace como última elección en el caso de necesitarse como control de frecuencia en pacientes con FA. Dentro de lo que son los cardíacos, lo más común que puede dar son bradicardia, puede hipotensar o puede dar trastorno de la conducción, en donde va a prolongar el QT y eso puede llegar a dar el riesgo a que nos produzca una arritmia ventricular del tipo de torsada de punta. Si bien eso es infrecuente, menos de un 1%, es extremadamente grave. En cuanto a las interacciones de toda la lista que les dejo como para que les quede, tienen que tener en cuenta que también tiene interacción muy significativa con la digoxina y con la warfarina, teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con FA que pueden utilizar digoxina combinada o que pueden estar anticoagulados con warfarina, son efectos adversos no menores por sus interacciones a nivel hepático. Para cerrar, es importante en cuanto a la selección de qué fármaco utilizamos para controlar frecuencia, depende de las comorbilidades. Ustedes van a ver, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad o es hipertenso o tiene una IC con una fracción de eyección conservada, vamos a utilizar o beta bloqueantes o calcio antagonistas. Si tiene un paciente una contraindicación, ya sea para los beta bloqueantes porque tiene asma o tiene POC, vamos a utilizar los calcio antagonistas. En el caso de que el paciente tiene contraindicados los calcio antagonistas o los beta bloqueantes por la hipotensión, vamos a poder utilizar la digoxina. Lo mismo en aquellos casos en donde tiene IC con disminución de la fracción de eyección menos de 40%. Y como última opción, vamos a utilizar la amibarona. Segunda opción terapéutica, vamos a hablar del control del ritmo. El control del ritmo, que sería la cardioversión a ritmo sinusal, en el caso de la FA va a tener indicación únicamente ante dos circunstancias. En aquellos casos donde aún, a pesar del tratamiento farmacológico, el paciente persiste muy sintomático con afectación de su calidad de vida, o en aquellos casos en donde tenemos inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la cardioversión farmacológica, tenemos dos tipos de opciones. Por un lado, podemos utilizar pernacalant, flecainida y propafenona en aquellos pacientes que tienen una FA reciente comienzo, sin cardiopatía estructural, o amiodarona, en este caso endovenoso, y en aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Únicamente vamos a poder utilizar cardioversión farmacológica en los pacientes que están hemodinámicamente estables y con un riesgo definido de trombosis. En el caso de la cardioversión, ustedes van a tener que determinar si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, tienen que hacer cardioversión eléctrica urgente. Si el paciente está estable, es importante como primer medida determinar el estado de anticoagulación. Si el paciente ya toma anticoagulantes y están en rango terapéutico, se puede hacer la cardioversión inmediatamente. Si el paciente no está anticoagulado o no está en rango, no me voy a meter específicamente en anticoagulación porque ya lo van a desarrollar bien con hematología, pero es importante determinar cuánto tiempo hace que el paciente tiene su FA. Si tenemos certeza de que tiene menos de 48 horas, se puede hacer la cardioversión. Pero es muy difícil determinar si este es el primer episodio, si no es un episodio paroxístico y este fue realmente el sintomático, exactamente cuánto hace que inició con los síntomas. Por lo tanto, si no tenemos certeza, lo que se recomienda es indicar anticoagulación por lo menos durante 3 semanas en rango terapéutico o hacerle un ecocardiograma transesofágico para descartar que no tenga trombosis y ahí proceder a la cardioversión.
Les dejo como para que les quede completa la información respecto a los fármacos que pueden utilizar para cardiovertir a ritmo sinusal, pero no es algo que un médico de atención primaria lo vaya a hacer. Obviamente, en el caso que sea un paciente que llega inestable hemodinámicamente, la indicación es la cardioversión eléctrica, por lo tanto, adentrarnos en el tratamiento farmacológico de la cardioversión para atención primaria es un poquito que escapa al campo de este área. Para cerrar lo que es el tratamiento de la FA, lo que se propone es un ABC. Primero, en A, determinar la necesidad o no de anticoagulación para prevenir el riesgo de ACV, que es la prioridad. En B, darle un buen control de síntomas como primer objetivo. Y C, tener en cuenta todas las comorbilidades para poder controlar los factores asociados y así permitir que este paciente tenga la mejor calidad de vida posible. Como tercer punto, vamos a hablar un poquito de lo que son las arritmias ventriculares. Primero vamos a tener que aprender a diferenciar cuáles son las extrasístolas que podemos encontrarnos. Por un lado están las ventriculares y por otro lado están las supraventriculares. En cuanto a las ventriculares, yo no quiero que ustedes se queden con la idea de que por la morfología del QRS podemos ya definir cuál es el origen del extrasístole, porque hay muchas extrasístoles que se pueden originar más alejadas del nodo y la morfología va a ser más parecida a las ventriculares que a la supra. El parámetro de más certeza para definir cuál es el origen es poder evaluar si el ritmo entre la producción de las R, o sea, de la conducción ventricular, se mantiene. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen un nodo que viene latiendo R, 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 y en el medio aparece un extrasístole ventricular, ese ritmo se va a mantener. En el caso que ustedes tengan una supraventricular, va a afectar la repolarización del nodo, por lo tanto vamos a tener una demora en la producción del nuevo latido. Por lo tanto, ese ritmo que veníamos marcando, R, 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 cuando aparezca la extrasístole se va a ver alterado. Las extrasístoles ventriculares las podemos dividir en aquellas que son aisladas y de las que son frecuentes. Las aisladas son menos de 5 en un minuto en un electro o menos de 30 en una hora en un estudio de 24 horas. A su vez pueden ser frecuentes y esas frecuentes pueden ser continuadas, o sea, una seguida de la otra, que ya hablábamos de las duplas, tripletas o la taquicardia ventricular, o las que son alternadas, cuando son alternas en un QRS normal con una extrasístole. Por lo tanto, ya hablamos de bigenismo, trigenismo y cuadrigenismo. Acá les muestro gráficamente con un electro. Bigenismo es un QRS normal con una extrasístole. Normal, extrasístole, normal, extrasístole. Un trigenismo normal, normal, extrasístole, normal, normal, extrasístole. O cuadrigenismo, normal, 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 extrasístole, normal, 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 extrasístole. En el caso de las duplas, acá van a ver que están continuadas, una extrasístole seguida de la otra. O las tripletas, ya 3 extrasístoles seguidas. Ya cuando tenemos todo ritmo ventricular continuado en forma regular, hablamos de una taquicardia ventricular. Las taquicardias ventriculares a su vez se pueden catalogar en polimorfas, monomorfas, sostenidas o no. En el caso de la fibrilación ventricular, fíjense que tenemos una total y absoluta anarquía del ritmo con la urgencia que eso representa. En cuanto al tratamiento de las extrasístoles ventriculares, actualmente no existe una clara evidencia de que tengan un efecto negativo en el pronóstico del paciente. Por lo tanto, no está indicado ningún tratamiento específico. Solo se van a tratar aquellos casos en donde son muy sintomáticas, en donde la primera elección son los beta bloqueantes que pueden mejorar hasta un 50% de los síntomas. En cuanto a las arritmias ventriculares, en el caso de que ustedes tengan un síndrome coronario agudo, me parece importante que les haga este pequeño destaque porque pueden encontrarse con un paciente en donde está teniendo un síndrome coronario agudo, se está infartando, y ustedes van a ver que la muerte súbita es la mayor causa de mortalidad en un paciente que está teniendo un síndrome coronario. Y generalmente las arritmias ventriculares sostenidas, fundamentalmente la fibrilación ventricular, es la causa.
Según los últimos reportes, ustedes van a ver que entre un 4 y un 12% de los pacientes que tienen infarto con elevación del ST van a generar una arritmia ventricular en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Por eso es muy importante que ustedes tengan presente cómo pueden llegar a manejarlo. ¿Cómo se trata y cómo se previene? Lo más importante es prevenir con una reperfusión urgente el vaso que se tapó. Los antiarrítmicos profilácticos no van a estar indicados a pesar de la frecuencia que les conté. La cardioversión eléctrica y la desfibrilación van a ser únicamente de elección en el contexto agudo. Y como clase 1 van a empezar a utilizar los betabloqueantes otra vez como primera elección. En el caso de que se repita van a utilizar amiodarona. Y en el caso de que se repita por tercera vez van a utilizar la lidocaína endovenosa. Ya como última clase, si se repite, ya pasa a ser un tratamiento avanzado propio del especialista. Como última arritmia, vamos a hablar un poquito de lo que son las bradiarritmias, en este caso los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos de primer grado son aquellos en donde el PR es más prolongado en forma constante. El de segundo grado se divide en MOVIDS 1 o en MOVIDS 2. En el MOVIDS 1 tienen un alargamiento progresivo del PR hasta que una onda P no conduce. En el caso del MOVIDS 2, vamos a hablar de que el PR es constantemente alargado, pero hay uno que no conduce. En el tercer grado hablamos de una disociación total entre la aurícula y el ventrículo que sirve en cada uno un ritmo separado. Eso obviamente es indicación de marcapaso. La etiología de los bloqueos, fíjense que es sumamente variable, sumamente variable. Dentro de donde están los iatrogenias por fármacos, en donde tenemos las isquemias o tenemos algunas causas infecciosas o inflamatorias, como pueden ser una miocarditis. ¿Cómo manejamos una bradicardia aguda? Ahí les dejo la referencia como para que vean la última guía de manejo de bradicardia, en donde van a primero tener que evaluar si el paciente está estable o no está estable. Una vez que el paciente vean si está estable o no está estable, van a definir si hay alguna causa reversible. Si el paciente tiene síntomas moderados o severos, o sea que el paciente está inestable, es indicación de hacer atropina, como clase 2A. En el caso que haya toxicidad por drogas, tienen que hacerle el antídoto en la medida de lo posible. Pero hay ocasiones en donde no tenemos opción de hacer el antídoto o no tenemos una asociación causal farmacológica. Por lo tanto, la atropina pasaría a ser nuestra única aliada. La atropina es un alcaloide anticolinérgico que interactúa con los receptores muscarínicos de la acetilcolina y por lo tanto tiene un efecto taquicardizante. La dosis que se utiliza es de 0,5 a 1 miligramo endovenoso y se puede repetir hasta llegar a los 3 miligramos en total. Tiene una lista de efectos adversos, que estaría bueno que la repasen, pero en sí son todos los efectos propios de un efecto anticolinérgico. Puede generar visión borrosa, puede generar midriasis, puede generar trastornos digestivos, puede generar palpitaciones, pasarnos de mambo con con el tema del aumento de la frecuencia cardíaca y generar arritmias de otro tipo, puede generar reacciones alérgicas, puede generar insomnio, mareos, puede dar congestión nasal y son efectos adversos que si bien son importantes, en el caso de una bradicardia sintomática vamos a tener que poder controlarlos. Obviamente no estaríamos hablando de una medicación crónica, en el caso que sea un bloqueo sintomático va a tener que ser algún método alternativo para control del ritmo.